Hola, este es el vídeo 2 del tema de introducción a las prácticas de programación del curso de métodos numéricos. En este vídeo pues vamos a aprender a programar en C++ algoritmos numéricos básicos, vamos a familiarizarnos con la forma en que se manejan las variables, los vectores y las matrices en las prácticas de este curso de métodos numéricos, y también vamos a aprender a explicar un algoritmo numérico a través de su código. Bien, entonces vamos a explicar una serie de funciones implementadas en C++ sobre algoritmos numéricos básicos. La primera de estas funciones lo que hace es calcular la media de un vector, y esta función tiene como parámetros un vector que viene dado por este tipo, esta clase especial que nosotros utilizamos en el curso, que se llama array1d, para gestionar los vectores, y el tipo del vector, en este caso es real, que indica pues números reales con decimales, ¿no? Entonces esta función lo que hace es calcular la media del vector u y devuelve dicha media como resultado de la operación. Entonces hay que tener en cuenta que lo que nosotros estamos implementando, la media, viene dada simplemente por la suma de las componentes del vector, partido por la dimensión del vector, que en este caso se obtiene utilizando el método DIN. Entonces el símbolo este lo que indica es que el vector se está pasando por dirección, que es la manera más eficiente de pasar los vectores por parámetros. Entonces, el diseño de este algoritmo es muy sencillo. Simplemente se va acumulando en una variable la suma de todos los elementos del vector, y mediante este bucle, y finalmente pues se retorna el resultado de esa suma partido por la dimensión. En segundo lugar, pues tenemos la función que calcula el máximo de un vector, donde de nuevo es una función que tiene como parámetro un vector y que devuelve un número real con el máximo. Entonces, para calcular el máximo, lo que hacemos es inicializar una variable al primer elemento del vector, y a continuación hacemos un bucle para ir comparando esa variable con los elementos del vector, y en el caso en que el elemento del vector sea mayor que el máximo, actualizamos la variable. Finalmente, al terminar el bucle, retornamos el máximo. De manera muy similar, pues tenemos la función para calcular el mínimo de un vector, que igualmente le pasamos como parámetro un vector y retorna su mínimo. Entonces es exactamente igual a la función del máximo, lo único que cambia es que la comparación, en lugar de ser con un mayor, es con un menor a la hora de actualizar el valor de la variable. Bien, aquí vamos a presentar una función para ordenar un vector. En este caso, la función es void, porque lo que sucede es que esta función no devuelve nada, no retorna nada, sino lo que hace es modifica el vector original ordenándolo de menor a mayor, ¿no? Entonces hay diferentes algoritmos para implementar la ordenación de un vector. Nosotros vamos a utilizar uno muy sencillo, que consiste en ir comparando. Si por ejemplo tengo el vector 5, 4, 1, 3, pues lo que vamos a hacer es ir recorriendo el vector y vamos a ir comparando
cada elemento del vector con los siguientes. Y en el caso en que el elemento sea menor que alguno posterior, pues sea mayor que alguno posterior, pues se intercambian, ¿no? De tal manera que de esta manera pues vamos recorriendo el vector haciendo esta comparación y en una siguiente iteración hacemos lo mismo pero partiendo del segundo elemento que haya quedado después de esa primera ordenación y así sucesivamente. Entonces esto da lugar a un doble bucle que es el que se expresa aquí, y dentro de ese doble bucle pues lo que se va haciendo es comparar cada elemento del vector con el anterior, y en el caso en que sea mayor un elemento que el anterior se intercambian. Para intercambiarlo se utiliza este código que utiliza una variable temporal de paso para poder hacer el intercambio de los valores. Entonces, al terminar este bucle, pues tendremos completamente ordenado el vector. Bien, la siguiente función, lo que hacemos es la multiplicación de una matriz por un vector. Entonces, en este caso, los parámetros son una matriz de dimensión 2, para lo cual se utiliza una clase que se llama array2d y un vector que es el vector por el que vamos a multiplicar la matriz A. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cómo funciona la multiplicación de matrices por vector. Entonces, supongamos que tenemos una matriz tal que así y que la multiplicamos por el vector. Entonces, esta multiplicación, lo que tenemos que ir haciendo es ir cogiendo cada una de estas filas y multiplicándolas por este vector. Y eso nos va a ir dando el resultado. Si, por ejemplo, el primero sería 1 por 10 más 2 por 11 más 3 por 12. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que ir recorriendo la matriz por fila y multiplicándolas por el vector. Y eso nos va dando el resultado. Entonces, eso es lo que se hace en este bucle. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es definir este vector que va a ser el vector salida, que va a ser el resultado de hacer la multiplicación, y a este vector lo dimensionamos al número de filas del vector de la matriz A y lo inicializamos a 0. Es decir, aquí lo estamos inicializando a 0. Entonces, ahora recorremos todos los elementos de la matriz y lo que vamos haciendo es acumulando por filas en este vector V la operación de ir multiplicando la fila ADI, los elementos de la fila AI que corresponden a ser AIJ por UDJ. Una vez que hayamos terminado ese bucle, pues tendremos en V el resultado de la multiplicación y es lo que retornamos. En la siguiente función lo que hacemos es determinar si un número es primo o no. Entonces, tener como parámetro de entrada un número entero, que es el que vamos a decidir si es primo o no, y la función lo que hace es retornar un valor booleano que será cierto si es primo o falso si no lo es. Entonces, un número es primo si solamente es divisible por 1 o por el mismo. Entonces, lo que hacemos es un bucle que arranca en 2 y llega hasta menor que el número primo, el número que queremos decidir si es primo, y si el resto de dividir ese número, el número i por el contador k es igual a 0, significa que automáticamente no es primo y retornamos falso.
Y si completamos el bucle y no ha terminado y no hemos salido, significa que el número va a ser primo y devolvemos cierto. Bien, en esta función lo que se hace es calcular el factorial de un número. Entonces, le pasamos el número entero n al cual le queremos calcular el factorial y la función retorna el valor de ese factorial. Entonces, recuerdo que el factorial de un número es multiplicar el número por todos los anteriores hasta llegar a 1. Bien, entonces esto se puede hacer simplemente haciendo un bucle e ir acumulando en una variable el resultado, pero aquí simplemente para ilustrar otra forma de hacerlo se utiliza una implementación recursiva. Entonces decimos que si el número n es 1, entonces el factorial es simplemente 1, y en caso contrario, pues lo que hace la función es retornar el valor de n por una llamada a la propia función que estoy definiendo evaluándola en n-1. Entonces, esta manera de la utilización recursiva lo que va a hacer es irse llamando a sí misma n veces hasta llegar a 1, con lo cual al final retornará el valor correcto del factorial. Repito, esta manera recursiva de hacerla no es la habitual, se pone simplemente para ilustrar cómo la misma funcionalidad numérica puede tener diferentes diseños en el algoritmo. En la siguiente función lo que hacemos es simplemente coger un número real x y elevarlo a una potencia natural n. Y devolvemos el resultado. Retornamos el resultado. Entonces, aquí de nuevo utilizamos una implementación recursiva. Entonces, si el n es igual a 0, retornamos 1, y si no, retornamos x por la llamada a la propia función en n-1. De tal manera que, al completarse la recursividad, pues tendremos el resultado de x elevado a n. Bien, en la siguiente función lo que hacemos es aproximar la función e elevado a x mediante un desarrollo en serie. Hay que tener en cuenta que en una aritmética las operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y que cualquier otra cosa, como es la evaluación de una función, como e elevado a x, se tiene que convertir en estas operaciones básicas. Entonces, aquí lo que hacemos es aproximar e elevado a x utilizando este desarrollo en serie. Si es que e elevado a x va a ser igual a 1 más x cuadrado partido por 2 factorial hasta x elevado a n partido en n factorial. Cuanto más términos del desarrollo pongamos, pues mejor va a ser la aproximación. Entonces, el objetivo de esta función es implementar esta suma. Entonces tenemos como parámetro el número real x que queremos calcular e elevado a x, y también como parámetro el número de términos de la suma que vamos a utilizar. Y la función lo que hace es devolver pues el resultado de e elevado a x mediante esta suma. Entonces inicializamos. Hay que tener en cuenta que tenemos que ir calculando tanto x elevado a n como n factorial. Entonces vamos a ir actualizando una variable donde vamos a ir guardando el x elevado a n, el factorial y la acumulación de la suma que estará en la variable exponencial. Entonces hacemos un bucle donde vamos actualizando el factorial simplemente multiplicando factorial por el contador, vamos actualizando el x elevado a n multiplicando el x en actual por x,
y vamos actualizando exponencial, sumándole xn partido por el factorial. Entonces, al final de este bucle, pues lo que tendremos es el valor de x de elevado a x, que es lo que retornamos. De la misma manera vamos a aproximar la función coseno de x, que también se desarrolla, se aproxima utilizando un desarrollo de este tipo. Lo único que cambia es que solamente aparecen los términos pares del desarrollo, es decir, x cuadrado partido por 2 factorial, x4 partido 4 factorial, y además los signos se van alternando, es decir, es 1 menos, luego más, luego menos, etcétera, ¿no? Hasta llegar a elevar a 2n partido 2n factorial. Entonces, de nuevo tenemos como parámetro el número x que queremos calcular, el coseno, y el n que usamos en la suma para el desarrollo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tengo que ir aproximando es x elevado a 2n partido 2n factorial. Entonces, utilizo la misma estrategia, es decir, una variable para ir acumulando el valor de la suma, otra variable para ir acumulando el x elevado a 2n y otra variable para ir acumulando el factorial de 2n. Entonces hago un bucle donde en factorial voy a ir actualizando pues el valor del factorial del 2 elevado a n, por eso lo multiplico por los dos términos anteriores. El xn lo voy actualizando multiplicándolo por x al cuadrado, que es el valor donde lo he almacenado como x2, y finalmente pues cojo y acumulo en la variable coseno pues la suma de xn partido factorial, teniendo en cuenta que va cambiando el signo porque el xn lo estoy multiplicando por menos x2, de tal manera que cada vez que multiplique va a cambiar el signo de xn respecto al símbolo que tenía anteriormente. Y finalmente, cuando termine el bucle, pues retorno el valor acumulado coseno, ¿no? De la misma manera, pues voy a aproximar el valor del seno mediante este desarrollo. Entonces, es exactamente igual que antes, lo único que pasa es que la suma se basa en los términos impares en lugar de los términos pares, es decir que empiezo en x, luego en x cubo partido 3 factorial, etc. Y también va cambiando el signo. Entonces, la función es idéntica a la del coseno, lo único que cambia es que la inicialización, para que empiece en x en lugar de 1, pues cambia un poco, pero el código es esencialmente el mismo. Bien, de la misma manera, pues también vamos a aproximar la función nepeliano de x utilizando este desarrollo, que en este desarrollo lo que aparece es que podemos aproximar el nepeliano de x como x menos 1 menos x menos 1 al cuadrado partido por 2 sin factorial, más x menos 1 al cubo partido por 3. Entonces se va cambiando los signos y aparece algo parecido a lo de antes, pero la división no es por el factorial, sino simplemente por el número sin el factorial, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, como siempre aparece aquí x menos 1, para simplificar la suma, pues cambiamos x a x menos 1, de tal manera que ahora lo que tendremos, donde había x menos 1, ponemos x. Entonces, inicializamos
el nepeliano de x al primer término, que sería en este caso x, y luego vamos haciendo un bucle donde lo que hacemos es, si el contador es par, restamos, es decir, si el i es par, restamos la potencia de x elevado a i partido por i, y si no es par, pues restamos, pues sumamos para tener en cuenta la alternancia en el signo en la suma. Entonces, de nuevo, esta es otra estrategia distinta para implementar el algoritmo, porque aquí, en lugar de, lo que estamos haciendo es calcular la potencia llamando a la función mn potencia, pero lo normal sería ir calculando la potencia a partir dentro del bucle, a partir de un valor que vamos acumulando, ¿no? Esta forma de hacerlo es poco eficiente porque significa que en cada iteración del bucle estamos elevando x a y desde cero, es decir, que estamos repitiendo desde cero el cálculo de la potencia. Sin embargo, si lo que hacemos es acumularlo en una variable que vamos actualizando, es mucho más eficiente porque en cada etapa solamente hacemos una operación de multiplicación. Bien, en la siguiente función, lo que hacemos es implementar la función i elevado a x. Entonces tenemos utilizando, y para ello utilizaremos pues que esto que está aquí, es decir, que i elevado a x es lo mismo que e elevado a x por el nepeliano de i. Entonces, lo único que tenemos que hacer, entonces, como ya tenemos implementada la función nepeliano, es llamar a la función nepeliano aquí, hacer el producto de x por el nepeliano de y llamar a la función exponencial. De tal manera que en esta función tenemos como argumentos, como parámetros, y x, que es los argumentos de y elevado a x, y n, que es el número de términos que vamos a utilizar en las sumas de las funciones para calcular la exponencial y el nepeliano. Entonces, la función se puede escribir como: llamo al nepeliano, lo multiplico por el x, y luego llamo a la función exponencial sobre el resultado. Y eso va a ser el i elevado a x utilizando estas funcionalidades. Bien, en estos dos ejemplos lo que vamos a ver es cómo se puede calcular, utilizar los algoritmos numéricos para calcular límites. Entonces, en el primer caso, lo que vamos a calcular es el límite de 1 más 1 partido por n elevado a n cuando n tiende a infinito, que eso es el número e. Nos tiene que salir el número e. ¿Vale? Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir calculando este número para diferentes valores de n, haciendo n cada vez más grande, y cuando este número menos el anterior, el calculado en la etapa anterior, la diferencia sea menor que una cierta tolerancia, pues entonces decimos que ya damos por terminado el cálculo del límite, y el último término en el que estemos es el que consideramos el resultado final del límite, ¿no? Entonces, esta función tiene como parámetro la tolerancia que utilizamos a la hora de parar el algoritmo. Cuanto más pequeña sea esa tolerancia, más cerca estaremos
del resultado final, que es el número e. Entonces, siempre vamos a manejar pues dos versiones del límite buscado. Una que llamaremos anterior, que será la penúltima estimación. Entonces, inicializamos n(a)(1) y calculamos esto. Actualizamos n(a)(2) y calculamos lo mismo. Entonces, este será la versión anterior del estado del límite y esta será la versión actual. Entonces, entramos en un bucle donde mientras la diferencia entre el anterior y el actual sea mayor que tolerancia, pues lo que hacemos es actualizamos en el anterior con el actual, incrementamos el contador n y volvemos a calcular el actual utilizando la misma expresión del límite que estamos buscando. Entonces, cuando salgamos de este bucle, saldremos de este bucle cuando el valor absoluto de la diferencia entre el actual y el anterior sea más pequeña que la tolerancia, y lo que hacemos es retornar el último valor obtenido, que será el valor actual del límite. En este segundo ejemplo, lo que hacemos es calcular el límite del seno de x partido por x cuando x tiende hacia 0. Entonces, ese límite vale 1. Entonces, en este caso, lo que sucede es que como el x es una variable que tiene que tender hacia 0, para poder gestionar esa variable a través de iteraciones, en lugar de utilizar x, lo que utilizo es 1 partido por n con n natural, partido 1 partido por n. Es decir, es como si hiciera x igual a 1 partido por n. ¿Y por qué hago esto? Porque como yo lo que voy a hacer es un bucle donde tengo una variable entera que se va a ir incrementando, pues entonces es equivalente decir que x vaya hacia 0 a decir que, en este caso, que n vaya hacia infinito aquí. De tal manera que es un truco que utilizo para pasar un límite cuando x tiende hacia 0 a un límite cuando n tiende a infinito. Aparte de eso, pues el algoritmo es exactamente igual al de antes. Lo que tenemos es que inicializo un contador n igual a 1 y inicializo la variable anterior al estado del límite para ese valor de n, actualizo el n(a)(2) y calculo actual como el valor del límite para ese n, y de nuevo entro exactamente en el mismo bucle que antes, es decir, que mientras el valor absoluto de la diferencia entre actual y anterior sea mayor que la tolerancia, pues actualizo el valor anterior actual, incremento el contador y actualizo actual como el estado del límite en la etapa n. De tal manera que cuando salga en el bucle, pues el valor de actual será el valor del límite buscado. Hay que tener en cuenta que en esta comparación no se está haciendo de manera totalmente correcta, la comparación esta, porque no está teniendo en cuenta la magnitud de los números actual y anterior en la comparación. Entonces, si hiciéramos esto siguiendo los criterios que se verán en el tema de aritmética de precisión finita para comparar variables, lo correcto sería aquí, además de la tolerancia, poner el valor absoluto de una de las dos variables, por ejemplo, actual, multiplicado por la tolerancia. Por último, en este límite vamos a trabajar con la secuencia de Fibonacci. Entonces, la secuencia de Fibonacci es muy sencilla
consiste en definir primero los dos primeros valores como 1 y a partir de ahí pues cada valor se obtiene como los dos valores, la suma de los dos valores anteriores. Es decir, que el x3 sería 1 más 1, que es 2. El x4 sería 2 más 1, que es 3. El x5 sería 3 más 2, que es 5. Y así sucesivamente. Entonces, esta secuencia, como se ve, pues va a tender hacia infinito, pero sin embargo, cuando hacemos xn más 1 partido por xn, pues resulta que esto converge y converge hacia una cosa que se llama el número áureo, que es un número de gran importancia en geometría. Entonces, en esta función lo que hacemos es calcular el límite de este cociente. Entonces lo que hacemos es definir xn como 1, xn1 que va a ser el siguiente también como 1 inicializado, y el xn2 que va a ser el siguiente como la suma de los dos anteriores. Y lo que vamos a ir haciendo es siempre pues el cociente de xn1 y xn y el cociente siguiente que sería xn2 y xn1. Entonces cuando estén cercanos esos dos cocientes pues pararemos el algoritmo. A uno le llamaremos anterior y al otro actual. Entonces, como en los casos anteriores hacemos un while y siempre que se cumpla que la diferencia entre actual y anterior en valor absoluto es mayor o igual que la tolerancia pasada como parámetro, pues lo que hacemos en primer lugar es actualizar anterior a actual, calcular el siguiente elemento de Fibonacci, para lo cual primero actualizamos la cola, es decir que hacemos xn igual a xn1 y xn1 igual a xn2 y calculamos el siguiente como la suma de los dos anteriores y actualizamos actual haciendo el cociente de xn2 partido xn1. Entonces de esta manera pues vamos actualizando anterior y actual como los límites anteriores, y cuando la diferencia entre ellos pues sea pequeña, pues el algoritmo termina y devolvemos al final el último valor de actual calculado. El método de Monte Carlo se caracteriza por resolver un problema utilizando observaciones aleatorias. En este caso vamos a aplicar esta técnica para calcular el número pi. Para eso utilizaremos que si tenemos un círculo de radio 1, pues sabemos que su área vale pi, de la fórmula pi por r al cuadrado. Además, el cuadrado donde se inscribe el círculo es un cuadrado de lado 2 y por tanto su área es 4. Eso significa que la proporción del área entre el área del círculo y el cuadrado exterior, perdón que este va por aquí, pues sería pues pi partido por 4. Entonces esa es la probabilidad de que cuando yo lanzo un punto al azar dentro del cuadrado, pues que caiga dentro del círculo o caiga fuera, ¿no? Entonces vamos a calcular pi, pues digamos bombardeando el cuadrado con puntos elegidos al azar y viendo qué proporción de esos puntos caen dentro del círculo. Entonces, esta proporción va a ser pi cuartos y por tanto, multiplicando el valor que nos salga por pi por 4, pues tendremos una aproximación del valor de pi. Entonces, para eso en esta función, lo que tenemos como parámetro es el número de intentos, es decir, el número de elecciones aleatorias de puntos en el círculo que tomo, en el cuadrado que tomo, ¿no? Entonces vamos a coger como cuadrado, pues el cuadrado que va desde menos 1 hasta 1, es decir, de menos 1 hasta 1 y 1. Entonces el círculo será un círculo que tiene centro en el punto 0, 0, y por tanto la ecuación del círculo va a ser
que las coordenadas x cuadrado más y cuadrado sean menor o igual que 1. Si se cumple esto, significa que el punto está dentro del círculo. Entonces, en intentos, el parámetro en intentos va a ser simplemente el número de opciones aleatorias que voy a coger. Entonces, voy a inicializar una variable entera n puntos dentro del círculo para indicar cuántas veces cae dentro del círculo el valor elegido, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es utilizando la función ran, que es una función que devuelve un valor aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y el valor máximo ran max en precisión entera. Eso significa que cuando haga ran dividido por ran max me va a salir un número entre 0 y 1. Pero atención, porque como están en precisión entera, si no hago un cast real, es decir, si no convierto eso en decimales antes de hacer la operación, pues me va a dar 0, ¿no? Entonces, en este caso, pues como tengo un 2 punto por fuera, multiplicando a todo, eso va a hacer que toda la operación se haga en precisión flotante con decimales. Entonces no voy a tener ese problema, ¿no? Entonces, cuando yo cojo al azar, llamo la función ran, va a coger un número entre 0 y 1, entre 0 y ran más, que al dividir por ran más se me convierte en un número entre 0 y 1, y al multiplicarlo por 2 se me convierte en un número entre 0 y 2. Si a eso le resto menos 1, pues se me convierte en un número entre menos 1 y 1. Y si hago lo mismo para la coordenada y, pues lo que tendré será pues un punto xy elegido aleatoriamente en el cuadrado que va desde menos 1 hasta 1, 1. Entonces ahora verifico si el punto cae dentro del círculo, y si cae dentro del círculo aumento el contador del número de puntos dentro del círculo. Entonces al final de todo, pues lo que tendré es que la proporción de números que han caído dentro del círculo será n puntos dentro del círculo partido en intentos, y al multiplicar ese número por 4, pues como decíamos antes, lo que voy a tener es una aproximación de pi. Entonces, cuanto más intentos haga, pues más precisa será la aproximación. Cosas importantes que podemos observar en este vídeo es que, en primer lugar, que antes de ponerse a programar, hay que tener una idea clara de lo que queremos hacer, porque la programación viene después de tener el diseño en la cabeza de lo que queremos. Entonces, muchas veces empezamos a programar con una hoja en blanco y empezamos a escribir cosas sin tener claro cómo lo vamos a conseguir, y eso obviamente no tiene buen pronóstico. En segundo lugar, el diseño de un algoritmo numérico. En el diseño de un algoritmo numérico, lo menos importante es el lenguaje de programación usado. Es decir, en este curso el lenguaje de programación que usamos, el C++, es una mera herramienta, pero todo lo que vamos a decir es equivalente e igual en cualquier otro lenguaje de programación, porque nosotros a lo que atendemos en este curso es al diseño del algoritmo, no al lenguaje en el que se programa. Por otro lado, la explicación tal y como se ha hecho a lo largo de este vídeo, la explicación de un algoritmo numérico se basa en el diseño del algoritmo y no a través de su código. Esto lo que significa es que cuando se explica un algoritmo hay que atender a los conceptos fundamentales que hay detrás del código y no a una mera lectura literal de lo que es el código en sí, que de ahí no se entiende nada de a qué responde el algoritmo en sí. También es importante resaltar que la misma funcionalidad, como hemos visto, puede dar lugar a algoritmos numéricos con diseños muy distintos. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado algunos algoritmos incluyendo la recursividad, otros no, y de la misma manera, pues desde que el algoritmo es mínimamente complejo, pues cuando dos personas
distintas lo enfocan, pues con toda seguridad el código que sale va a tener diferencias, porque cada uno imprime su propia seña de identidad a la hora de escribir los algoritmos. También hemos visto cómo los algoritmos numéricos se pueden utilizar para aproximar las funciones utilizando desarrollos en serie, que son los que se llaman desarrollos en serie de Taylor, y utilizando estas sumas que aproximan a las funciones, podemos aproximarlas usando algoritmos numéricos. También hemos visto cómo utilizar los algoritmos numéricos para calcular límites, utilizando un bucle que va actualizando el valor del límite y comparando el estado de ese valor en un momento dado con respecto a su valor anterior. También hemos visto en este curso que para gestionar los vectores vamos a utilizar una clase especial que se llama ArrayUnD, que como veremos tiene un cierto número de ventajas respecto a otro tipo de almacenamiento de vectores, y para almacenar matrices vamos a utilizar una clase que se llama Array2D. Con esto hemos terminado la presentación de este vídeo.